Hola, en este video voy a resolver un ejercicio de biofísica del CBC de un final del 2014. Entonces, para resolver este ejercicio, lo principal es ver que nos están diciendo que es un fluido ideal. Decir que es un fluido ideal significa que se cumplen estas condiciones. No hay viscosidad, es incompresible, o sea, en cualquier punto de este fluido que está en movimiento, porque es un fluido con velocidad, o sea, entra en el estudio de la aerodinámica, la densidad es siempre la misma, ¿está bien? Flujo laminar, régimen permanente significa que no hay turbulencia, que por ejemplo, si yo me pongo a analizar qué pasa en esta parte del flujo que está en movimiento, bueno, en ese punto la velocidad de las partículas que pasan por ese lugar es siempre la misma, siempre tienen la misma dirección y la misma cantidad y el mismo sentido. La presión en ese punto del fluido sí, siempre es la misma. Y bueno, no hay ganancia ni pérdida de fluido, significa que no tengo, por ejemplo, ninguna entrada adicional ni ninguna salida adicional dentro de este esquema, ¿sí? El fluido entra por esta sección A y sale por la sección B. Entonces, para ver cuál de las opciones es la correcta, porque el ejercicio nos plantea estas 6 opciones, estas 6 posibles relaciones, por ejemplo, en la primera, la presión en la parte A es mayor que la presión en la parte B, las velocidades tanto en la parte A como en la parte B del fluido, según la opción A, son iguales, ¿sí? Para ver cuál es la correcta, lo que nosotros hacemos es partir del teorema general de hidrodinámica, digamos, esta ecuación que fue formulada por Daniel Bernoulli, en la cual vemos que hay unas variables que se mantienen en relación constante, ¿sí? Las variables son entonces las siguientes. Decir que se mantiene constante significa que para cualquier parte, para cualquier punto dentro de este esquema, todo esto siempre nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Va a ser un resultado que se va a mantener constante. Y eso nos permite hacer una comparación entre dos puntos. En este caso, entre la parte A y entre la parte B. Yo puedo tomar, por ejemplo, un punto que esté acá, el punto que le llamo A, y el punto acá, que es el punto que le llamo B, y puedo compararlos a partir de esa ecuación de la siguiente forma. En esta ecuación me encuentro que aparece la densidad, como se supone que el fluido es siempre el mismo y que estamos hablando de un fluido ideal, la densidad para cualquier parte es la misma, por ende esta densidad y las densidades en el punto B es siempre la misma. La atracción gravitatoria, como consideramos una variación de altura menor, es decir, las que están comprendidas para los usos cotidianos, también consideramos que es el mismo valor, por ende estos valores que aparecen en el lado A y en el lado B son iguales, y eso nos deja entonces las variables que nos piden relacionar, que son la presión en el punto A, la presión en el punto B, la velocidad en el punto A y la velocidad en el punto B. Y hay otras dos variables que nos pueden llegar a molestar un poco, pero que no presentan mayor problema, que son la altura A y la altura B. Nosotros vemos simplemente por el esquema que la altura en A va a ser mayor que la altura en B. Entonces, nosotros vemos que la altura A es mayor. Voy a hacer un simple
una simple flecha cualitativa, decimos que la flecha A es mayor que, perdón, la altura A es mayor que la altura B. Luego, si tomamos en consideración que es un fluido ideal, podemos decir que el caudal se mantiene constante, o sea, el caudal, que es la cantidad de volumen por unidad de tiempo en A, tiene que ser igual al caudal en la parte B. Entonces, si decimos que el caudal en A debe ser igual al caudal en B, y reemplazamos caudal por lo que es sección o área por velocidad, es decir, la sección o área en A por la velocidad A debe ser igual a la sección o área en B por la velocidad en B. Nosotros también a simple vista podemos decir que el área o sección A es menor que el área o sección en B. Entonces, para que se mantenga la igualdad, sí o sí decimos que la velocidad en A debe ser mayor que la velocidad en B. Si esto les hace ruido, les recomiendo que asignen valores que mantengan esta igualdad y van a verificar que evidentemente se presentan estas relaciones, ¿sí? Si por ejemplo yo digo, bueno, la sección A es menor que la sección M, entonces yo digo la sección A vale 2 metros cuadrados y la sección M vale 4 metros cuadrados, introduzco esos valores en esta igualdad, ¿sí? Le asigno una velocidad a A, por ejemplo 3 metros sobre segundos, despejo la velocidad en B y voy a verificar que la velocidad en A va a ser mayor que la velocidad en B, sin importar cuál sea el valor exacto. Entonces, ya sabemos que la velocidad en A va a ser mayor que la velocidad en B. Entonces, para que se mantenga esta igualdad entre la parte A y la parte B, si yo tengo que la altura y la velocidad en A son mayores que la altura y la velocidad en B, no me queda otra para compensar que la presión haga lo opuesto, es decir, para que este lado sea igual a este, teniendo estas variables que son mayores que estas dos, entonces la presión en B va a tener que ser mayor que la presión en A. ¿Sí? De tal forma que vemos, se cumple el apartado E, donde dice que la presión en A es menor que la presión en B y que la velocidad en A es mayor que la velocidad en B. Y esto viendo que se verifique que la altura en A sea mayor que la altura en B, algo que se deduce lógicamente del esquema. La complejidad quizás en este ejercicio viene dada por que es un movimiento vertical, es decir, nosotros sabemos por cinemática que todo movimiento a raíz de la atracción gravitatoria tiende a acelerarse, es decir, si tengo una velocidad en A, la velocidad en B va a ser mayor por acción de la atracción gravitatoria. En este caso vemos que ocurre justamente lo opuesto. La velocidad en B es menor que la velocidad en A. Tiene que ver con esta propiedad, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de que el caudal se mantiene constante. Como hablamos de un conducto que en este caso no puede variar su forma, es decir, imaginemos que es un conducto de algún material sólido, vemos que la sección B sí o sí siempre va a ser mayor que la sección en A. Lo opuesto pasa con un fluido que está cayendo libremente. Como la sección va a depender de la presión que tenga ese fluido y la velocidad va a depender de la atracción gravitatoria, en ese caso sí, vemos que para fluidos que caen libremente, es decir, sin un material sólido que los contenga, el fluido va a tender a hacer esto, a disminuir su sección a medida que aumenta la velocidad. Y esto por acción de la atracción gravitatoria que aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad disminuye la presión, al disminuir la presión disminuye la sección. Al disminuir la sección, para que se mantenga el caudal constante, aumenta la velocidad y bueno, es un círculo que se retroalimenta sobre sí.
Acá tenemos el ejemplo de la canilla que les comentaba. Vemos cómo la sección del agua, cuando sale de la sección de la canilla, se reduce. Como la canilla es de metal, es un cuerpo rígido, es decir, no cambia su forma. Y el agua, que es un fluido, sí puede cambiar su forma. Entonces, al salir del interior de la canilla, a causa de su velocidad, se reduce la presión en ella, y esto genera que a menor presión se reduzca la sección. También vemos que como la velocidad aumenta para las partículas del agua a causa de la atracción gravitatoria, a mayor velocidad, menor presión y por ende una menor sección. Bueno, espero que hayan podido apreciar el ejercicio. Si tienen consultas, sugerencias, me pueden escribir. Hasta otro video.